alegra estar integrando este equipo de salud y bueno, con tantas ganas de trabajar y de hacer cosas. Me alegra mucho. El tema que nos compete hoy, bueno, es una realidad que bastante nos endurece día a día o nos entrega día a día para poder solucionar algún problema que sobre todo a nivel de la guardia, ¿no? De la guardia en situaciones de emergencia que nosotros lo vemos continuamente en el hospital, sobre todo en la guardia de emergentología. Esta situación que vemos acá en la diapositiva habla muy a la clara, ¿no es cierto? Me parece a mí. ¿Qué hacemos con un paciente cuando nos llega a la guardia? Y bueno, ya hay que intubarlo, ¿no? La situación es un poquito crítica, lo cual nos tenemos que poner en campaña de solucionar una vía aérea que necesita el paciente prontamente. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer? Y bueno, muchas veces nos encontramos con esta situación, el tubito en la mano, el laringoscopio en el otro, y bueno, uno no sabe qué hacer. Está complicado desde ese punto de vista, y porque no hemos aprendido o nadie nos ha enseñado esta práctica muy elemental, pero bueno, funcionalmente viable, fácil de hacer para cuando uno ya tiene un entrenamiento. Y esta situación, como yo digo, pone los nervios de punta y las coronarias se nos quedan muy estrechas después de vivir una situación de gran estrés, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa intubar un paciente, ¿no? ¿Qué es? Nosotros vamos a tener que solucionar un problema de la vía aérea artificialmente y proteger la vía aérea y garantizar la función respiratoria. Esos serían los objetivos más o menos reales, como para poder darle al paciente la chance, la posibilidad de sobrevivir a una situación muy complicada desde el punto de vista respiratorio o hemodinámico también, porque puede ser a partir de un traumatismo de tórax, así, una parada cardiorrespiratoria. Es decir, nos vamos a ver en esta necesidad de poner en funcionamiento un aparato respiratorio lo suficientemente viable a la situación para poder aportar el oxígeno necesario. Los criterios para la vía aérea, una vía aérea definitiva, bate que voy bajando, los criterios para una vía aérea definitiva serían un paciente que está en apnea, inconsciencia, con un mantenimiento inestable por otros medios, que no podemos mantener una vía aérea, una saturación de oxígeno posible, no menos de 90, 91, 92, más o menos sería una saturación de ese tipo, de ese nivel. Una necesidad de ventilación mecánica, es necesario ventilarlo mecánicamente, por la condición número 1, tener intubado el paciente en forma orotraqueal o nasotraqueal. Protegerlo de la broncoaspiración por la sangre o los vómitos, que siempre pueden hacerse presentes para poder, cuando uno toma la vía aérea o un paciente en estado de inconsciencia, y por la administración de fármacos, ¿no? Nosotros podemos administrar fármacos por este medio del pulmonar. Para hacer un procedimiento de toma de vía aérea es necesario, lo que no observo muchas veces, sobre todo en la guardia, que a veces nos falta, porque bueno, alguien tiene que coordinar la cuestión. Estos son los elementos básicos a los fines de poder tener una vía aérea fácil y llegar a obtenerla, ¿no? Bueno, una máscara de ambú, un estetoscopio, una jeringa, unas pequeñas sondas que sirven para poder que el tubo sea, darle la forma al tubo, que ya lo vamos a ver, los guantes, jeringas varias, sondas de aspiración y un oxímetro. Con esos elementos materiales es posible tener una vía aérea satisfactoria, pero son imprescindibles al momento de tomar la decisión. Uno, cuando llega a tener una situación de manejar una vía aérea, tenemos que tener en disponibilidad estos elementos, si no, no podemos hacer. Y por supuesto, la fuente de oxígeno, que va a ser administrada a través del mecanismo de la máscara bolsa, ¿no? Hay predictores anatómicos, vamos a hablar un poquito de eso, porque los predictores anatómicos de intubación difícil los debemos tomar, intubación difícil o fácil.
debemos tenerlo en cuenta que se pueden hacer en 1 minuto o 2 minutos, saber qué paciente contamos, cuáles son los elementos objetivos anatómicos que nos permiten clasificar una posibilidad de tener una intubación difícil o fácil, que ya se las voy a mencionar. Pero ahí hay varias que yo les pongo, la de Corman-Lehan. Lehan es una clasificación para la visualización de la glotis, es decir, ya una vez que estamos dentro de la laringe. Después tenemos la clasificación de Mallampati, que ya vamos a ir desarrollando, la distancia tiramentoniana, la esternomentoniana, la distancia entre incisivos, cuánto abre la boca el paciente, y la protrusión mandibular. Estos son, en principio, los que yo todo valoro en un prequirúrgico, pero cuando ustedes me llaman a la guardia, yo también lo hago, tratando de hacer rápidamente una valoración de estos predictores anatómicos que son necesarios. Por eso lo tienen que tener en cuenta a los fines de poder solucionar el problema. Pero sin estos predictores nos vamos a encontrar muchas veces que no podemos intubar al paciente porque nos encontramos con un Mallampati muy alto, va de 0 a 4, de 1 a 4, quiero decir, una distancia tiromentoniana corta. Entonces son todos predictores que son necesarios valorarlos previamente. Por ejemplo, esta es una clasificación de Mallampati. Si yo observo en la clase 1, yo tengo un paciente que está inconsciente, no ventila, y tengo la posibilidad, tengo que intubarlo, ahí tengo 4 posibilidades que pueden pasar en un paciente en estado de inconsciencia. Realmente el paciente en estado de inconsciencia, un paciente que está muy relajado, no ventila o ventila muy bajo, es decir, no tiene suficiente fuerza como para poder ventilar. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de que el paciente abra la boca y visualizamos haciéndole abrir la boca lo que estamos viendo en esta diapositiva. En la clase 1 de la Mallampati, que sería como el criterio más importante para tener en cuenta, es la apertura bucal y qué vemos una vez que el paciente abre la boca. Si nosotros vemos los pilares, la úvula, la lengua, lo vemos bien como en ese dibujo de la clase 1, sabemos que va a ser posiblemente... Doctor, permiso. Sí. Aprieta F5, nos comparte la pantalla entera. Ah, vale, 1 minuto. ¿Cuánto? Gracias. F5. F5, vale. Ahora sí. Ahora. Ahí. Ahí estamos, ¿no? Bien. Ahí está, gracias. Ahí se ve bien. Entonces, si ustedes hacen rápidamente una valoración del Mallampati como en este dibujo, tengo una clase 1, posiblemente tengo una posibilidad de intubarlo a un paciente. Pero si yo veo que el paciente tiene una apertura bucal chica, una lengua grande, no veo la epiglotis, no veo la glotis, discúlpenme, la parte de la hipofaringe, o solamente veo el paladar duro, y entonces prácticamente va a ser muy dificultosa, como lo señala la clase número 4, donde veo ahí, le he puesto una flecha que dice muy dificultosa, no solamente para ustedes, sino para mí. Yo que desde hace 40 años que estoy intubando pacientes, me he encontrado con Mallampatis así de esa clase. O puedo encontrarme con una clasificación de grado 2 y también ser dificultosa. ¿Por qué? Porque también tengo que tener en cuenta el tamaño del cuello, el tamaño de la lengua, cómo son sus dientes. Si no tiene dientes, también es una dificultad. Entonces, a eso también quiero que sepan ustedes en esta clasificación de Mallampati que es una muy importante. Entonces, acá la vemos en forma, posiblemente lo que se va a ver cuando tenemos la clasificación en Mallampati, que es lo que vamos a ver en la número 1. En la clase 1 vamos a ver el paladar duro, el blando, la úvula y los pilares. Vamos a ver toda la zona de la faringe. Pero a medida que se va complicando la situación, porque la lengua es muy grande, o el paciente abre poquito la boca, vamos a pasar por las distintas etapas de la clase 2, la 3 o la 4. En la 4 prácticamente no vamos a ver la úvula, se va a desaparecer. Eso es un paciente de mucho riesgo para poder ser intubado. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. En la otra
La otra, la de Cormack, lejana, una vez que intubamos, tratamos ya, estamos con el laringoscopio en la mano y tratamos de ver las cuerdas vocales que nosotros dónde tenemos que ir. También hay una clasificación que es necesario observar, que es la 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a ver, si yo tengo una glotis, donde veo las cuerdas vocales como unas membranitas, como un teloncito, y es fácil, la vamos a ver, bueno, es una clasificación 1 desde el punto de vista laringoscópico, es decir, cuando yo hago la laringoscopía. Si yo cuando entro con el laringoscopio a la laringe y no veo nada más que tejido o una pequeña, como en la clasificación número 3, una pequeña hendidura, yo sé que debajo del epiglotis siempre está la glotis. Así que con eso y después algún elemento como un introductor que nos permitirían en cierta forma tratar de intubar a un paciente. Pero yo le digo entonces que en la 1 no habría inconveniente para poner un tubo, pero en la clase 4 sí, la 3, la 4 es muy dificultosa porque no se ve la epiglotis. La distancia tiro-mentoniana también la debemos tomar, ¿no es cierto? En una escala que debe ser medida rápidamente, tiene una alta sensibilidad, 60%, una especificidad de 65%. Pero está dado por centímetros de acuerdo a la distancia entre que la medimos tomando la parte del mentón, y en clasificación de 1, 2 o 3. Si la distancia tiro-mentoniana es mayor de 6,5 centímetros, es muy importante porque nos significa que tiene buena movilidad el cuello. El cuello se puede mover, tiene cierta flexibilidad, pero nos podemos encontrar con una persona que es obesa, esa distancia tiro-mentoniana puede bajar a 2 o 3, cuando la distancia tiro-mentoniana tiene menor de 6 centímetros, que la toma así con la palma de la mano, los dedos de la palma de la mano, más o menos 3 o 4 dedos ya es suficiente para saber si vamos a tener o no una intubación dificultosa. También esto es muy importante. Si voy muy rápido, avisan. La distancia externo-mentoniana también tiene importancia. Cuando esta distancia tiro-mentoniana es menor a 12,5 centímetros, también predice una intubación muy difícil. ¿Por qué? Porque es un paciente con un cuello muy rígido, imposible a veces de manejar o de manipular. Entonces eso también nos predice. O si es un cuello muy gordo, también nos predice que la distancia tiro-mentoniana va a estar un poquito alterada y también predice una intubación difícil. La distancia interincisivo también tiene que darse en cuenta, porque si nosotros tenemos una distancia interincisivo mayor de 3 centímetros, entre 3 y 4, abre la boca, le vemos los dientes, vemos si tiene dientes, cómo están los dientes, si tiene dientes flojos, dientes corroídos, dientes con infección, es decir, todas esas situaciones las vamos a ver, pero la distancia interincisivos tiene que ser mayor de 3 centímetros, es decir, son 3 dedos que tienen que entrar en la boca. Si esto a medida se altera y vamos a tener una intubación difícil cuando la distancia interincisivos es menor de 2 centímetros. Si no puede abrir la boca, es muy difícil abrir la boca. Entonces, un paciente con un traumatismo cráneoencefálico que tiene un traumatismo mandibular, es posiblemente que no le podamos abrir la boca y lo tengamos que intubar por otras vías. ¿Es posible? Eso sí es posible. Pero intentemos siempre que medir todas estas distancias o estos parámetros a los fines de poder llegar a tener una intubación lo más fácil posible. ¿Qué preparación básica se hace para tomar una vía aérea? Hay ciertas patologías como la artritis cervical, como ya he dicho, la artrosis, las fracturas inestables, las hernias discales, todas esas, las fusiones cervicales y por artrosis severa y la obesidad mórbida. No permite, como señala la figura aquí, alinear los ejes de la cavidad bucal, laringea y faringea. Si ustedes observan en la figura número A, donde el paciente está en una posición no con una almohada debajo de la parte de la cabeza, sino prácticamente sin nada, entonces es muy difícil de alinear los ejes. Eso es muy importante al momento de tener que intubar. Cuando yo quiero intubar a un paciente, le tengo que poner una almohada. Le tengo que hiperextender suavemente el cuello, porque si tiene una lesión cervical me tengo que dar cuenta que no puedo hiperextender mucho el cuello, a los fines de poder
dar que los tres ejes estos se alineen de alguna forma a los fines de poder permitir una laringoscopía lo más fácilmente posible. Pero, como yo digo, hay ciertas patologías que no nos permiten y debemos tenerlo en cuenta. La colocación del tubo de Guedel, que lo que yo observo cuando voy muchas veces a la guardia, no es por crítica, sino que lo observo. La colocación del tubo de Guedel o la cánula de Guedel debe ser la norma cuando estaba en la guardia, que yo tengo que ventilar a alguien. Si yo tengo que ventilar a alguien, necesito tener en la mano una cánula de Guedel. Si no, ya le voy a enseñar cómo se coloca. La cánula de Guedel tiene una forma de manejar, como está en la figura de la izquierda. Primero se coloca de una forma, se la rota a los fines, que ya lo voy a decir después en un video, a los fines de que quede perfectamente alineada dentro de la boca y llegando a la hipofaringe. Entonces eso me permite ventilar al paciente y arrastrar la lengua hacia adelante y tener la vía aérea lo más despejadamente posible. Eso es muy importante, el tubo de Guedel o cánula de Guedel. Las cánulas de Guedel hay muchos números. Generalmente nosotros usamos las 5, las 6 y tiene distintos colores y tamaños. Ya les voy a enseñar a los fines de poder identificar cuál es la cánula que corresponde para cada paciente. Cuando estamos en una situación de urgencia, generalmente nosotros tenemos adultos para intubar, generalmente en la guardia, con una cánula amarilla o una roja la es suficiente, pero ya vamos a decir si es posible usar en todos los pacientes. La cánula de Guedel. Bueno, desde el punto de vista de interés anatómico, lo que nosotros queremos cuando vamos a intubar un paciente, colocar en la laringe un tubo. Acá hay un repaso, y donde yo le hago mención a lo que es la vallécula, es decir, este surco glosoepiglótico, que es donde debe caer el laringoscopio. El laringoscopio, una vez que entra a la boca, entra por el lado derecho, se lo lleva hacia el medio y se trata de levantar la lengua hacia arriba, no haciendo fuerza como sobre los dientes, sino llevando la cabeza hacia arriba. Es una práctica que hay que hacerla, ya después se la mostraremos de forma práctica porque esto es la teoría, pero el objetivo es que la punta del laringoscopio vaya hacia la vallécula. Una vez que estamos dentro de la boca, hemos hecho el movimiento del laringoscopio lo mejor posible y lo tenemos al laringoscopio metido en la vallécula, vamos a ver las cuerdas vocales. Esto es un Cordman-Lehan, una clasificación de Cordman, grado 1, porque vemos las cuerdas vocales, vemos los aritenoides y vemos la epiglotis de arriba. ¿Sí? Es fácil, eso sería una intubación fácil. Entonces, cuando nosotros entramos en las cuerdas vocales, vamos en la laringoscopía, disculpen, vemos la tráquea, vemos la glotis, vemos las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas y la comisura posterior junto con los cartílagos aritenoides. Eso son la visualización de esta estructura. Es la fundamental a los fines de poder asegurar que estamos en la vía aérea. Entonces, vamos a ver, sigo insistiendo, vamos a hacer una medición del espacio glótico. El espacio glótico, ¿por dónde va a pasar el tubo? ¿Qué mediciones vamos a tener para qué? El espacio glótico sería el número de tubos que vamos a tener que poner ahí en la glotis. Es generalmente para una mujer, se lo doy más o menos así sencillo, un 7, un 7,5, y para un hombre un 8, 8,5, y una vez que ya que estemos dentro de haciendo la laringoscopía, si todo va bien y pasa por ahí, es solamente pasarlo por esa hendidura. Nada más que eso. Bueno, el laringoscopio entonces se pone en el surco glosoepiglótico, en esa vallécula. Se trata de llevar el tubo pasando las cuerdas vocales, con el manguito un poquito más allá de las cuerdas, al objeto de hacer el taponamiento. Ahí lo tiene más o menos, entonces, desde el punto de vista anatómico, surco glosoepiglótico, la luz que va a darnos la iluminación del laringoscopio, que nos facilita la puesta del tubo endotraqueal. La anatomía, entonces, más o menos, cuando nosotros entremos a hacer la laringoscopia, eso es lo que tenemos que ver. Esa es la figura que tenemos que tener en cuenta, que es lo que tenemos que ver, porque muchas veces nos podemos poner más abajo
y nos entramos al esófago. ¿Qué debemos tener también? Los materiales. Los materiales, como he dicho, es un laringoscopio. Un laringoscopio, realmente, un Washington, como es este laringoscopio, que tiene distintas ramas, unas ramas más largas que otras. Generalmente nosotros usamos la 5, la más grande, o la 4, o la 3, depende de la apertura de la boca del paciente, depende, realmente con una 5 o una 4, una pala de esa curva, que se conecta directamente al laringoscopio. Son de otro tipo de pala, la Miller, pero se usa en niños generalmente, son palas rectas, pero también pueden servir en una situación de urgencia, poder intubar a un paciente adulto con una Miller, pero la Washington es la que se usa para los adultos. Acá está el laringoscopio armado con su fuente de luz, sus pilas y las palas correspondientes. Este es el tubo que debemos tener, si nosotros vamos a ver, tenemos una mujer, vamos a suponer, una mujer de 40 años, que está en una parada cardiorrespiratoria, lo queremos ventilar, vamos a elegir un tubo 7 y tener también a mano un 7,5 y un 8, es decir, tenemos que tener un tubo, un número por encima y un número por debajo, un 8, un 7,5 y un 7, a los fines de poder tener opción de elegir el tubo que le va a ir a ese paciente, para que no haya pérdida, para que no haya fuga. Y también cuenta con un pequeño balón, el cual debe ser taponado a los fines de, porque debemos aislar la vía aérea de componentes de vómito o secreciones que nosotros debemos eliminar. Entonces, el tubo endotraqueal, una vez que pasa la epiglotis, ya estamos en la glotis. El balón se infla inmediatamente después que pasa las cuerdas vocales. Vía aérea definitiva, lo vamos a definir un tubo que está en la tráquea con el balón inflado conectado a una fuente de oxígeno y está fijado y asegurado por fuera. Sin esos elementos no podemos decir que tenemos una vía aérea definitiva. Es necesario entonces tener tubo en la tráquea, balón inflado conectado a la fuente de oxígeno, fijado, asegurado por fuera, pero también habiendo hecho un control de los movimientos respiratorios del paciente, es decir, en cada bolseada en este balón que vamos a tener insuflando al paciente, que el tórax se agrande a la inspiración y tener un estetoscopio en mano a los fines de poder chequear la ventilación pulmonar. La técnica de intubación orotraqueal requiere previamente, antes de ejercer realizar el método de intubación orotraqueal por el tubo, previamente la ventilación. Siempre tenemos que hacer una buena ventilación previa y oxigenación. Nunca vamos a alargar, salvo que fuera una cosa ya irremediable, de querer ventilar y oxigenar sin intubar, quiero decir, sin haber oxigenado y ventilado a un paciente. Siempre tenemos que tener un equipo de succión disponible porque el paciente puede haber comido, puede tener secreciones en la boca, es decir, tenemos que tener un elemento de succión. Siempre tenemos que verificar el balón del tubo endotraqueal y el laringoscopio antes de realizar la intubación endotraqueal. La inmovilización de la cabeza y el cuello debe ser fundamental. Si es un paciente crítico con un traumatismo cráneoencefálico y suponemos que hay una lesión cervical, la inmovilización manual de la cabeza y el cuello son muy importantes a tener en cuenta. Muchas veces nos pasa que viene con un cuello ortopédico y le debemos sacar una parte del cuello a los fines de poder manipular un poquito mejor el laringoscopio y la cabeza. Eso es posible, pero hacerlo con un sumo cuidado. Y entonces, siempre el laringoscopio es manejado con la mano izquierda, empuñado con la mano izquierda, e insertamos el laringoscopio a nivel de la comisura labial derecha, como lo maneja la figura ahí, y se desplaza la lengua hacia la izquierda en dirección a la línea media. Bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, pero es necesario hacer ese movimiento con la muñeca que maneja el laringoscopio a los fines de poder sacar la lengua del medio. Entonces, una vez que tenemos la posición de la cabeza, con un almohadón debajo de la cabeza, porque no tenemos alineados los tres ejes, es posible, como digo, tener la visualización de la glotis. La técnica, entonces, es elevar el laringoscopio en una dirección de 45 grados en relación a la horizontal,
sin presionar sobre los dientes o tejidos orales, porque ahí vamos a hacer complicaciones, porque va a haber sangrado, pérdida de dientes, y eso dificulta mucho, porque un diente que se cae a la cavidad, a la boca, es posible que tengamos una situación de emergencia, que hay que sacar ese diente, porque si no podemos tener inconvenientes. Eso, no, como dice acá la técnica, con esos elementos podemos identificar la epiglotis y las cuerdas vocales. La mano derecha sí nos sirve para tener el tubo lo vamos a manejar con la mano derecha. Va a pasar a través de las cuerdas vocales, que sería el que las vamos a ver, como ese teloncito que anatómicamente se ve como un teloncito, y es fácil de pasar el tubo por entre medio, si lo tenemos un número bien puesto. El manguito tiene que ser insuflado, es decir, que cada vez que tengamos una intubación y tenemos el tubo endotraqueal en la mano, también tiene que haber una jeringa con aire suficientemente para lograr un sello adecuado e impedir que las secreciones nos invadan las vías aéreas. Hay que cerciorarse siempre que el tubo esté bien fijado al dispositivo bolsa, válvula, tubo, a los fines de poder tener una buena ventilación. Y como confirmación, como dije hace un ratito, es necesario observar la expansión torácica, la ocultación y el abdomen. Nunca nos demos por hecho que estamos haciendo un abordaje de la vía aérea correctamente sin haber hecho estas ocultaciones, porque muchas veces se nos sale de visión y nos introducimos en la faringe y nos estamos metiendo en el abdomen. Si estas situaciones fueran, es necesario abordar el estómago por medio de una sonda nasogástrica, porque si no, la situación empeoraría la situación, el aire que contiene el estómago. Así que es necesario entonces la ocultación del tórax y el abdomen. Y si tenemos, por supuesto, el pulso oxímetro, y si tuviéramos detectores colorimétricos de CO2, ¿no es cierto?, mejor todavía. Y la última posibilidad, la condición sería asegurar el tubo con una buena cinta adhesiva a los fines de que no se nos salga. Complicaciones que generalmente entonces que pueden pasar, si yo no hago una buena intubación endotraqueal, serían la hipoxia y la muerte. Es así de fácil. Tenemos 3, 4 minutos, 5 a lo máximo, para poder poner un tubo. No puedo irme más allá, no puedo dejarlo que el paciente ventile por sus propios medios, imposible, porque la hipoxia lo va a matar. Entonces, si yo no hago una intubación esofágica, desgraciadamente la hipoxia y la muerte sería la consecuencia lógica. La intubación en bronquial, una intubación bronquial selectiva, también muchas veces nos introducimos más allá de lo que el tubo o las dimensiones del tubo lo permite. Nosotros sabemos que un tubo está puesto cuando más o menos el tubo tiene una cierta cantidad de números, y que hay que visualizarlo, tenerlo en cuenta, que tiene hasta el número 21, 22. Se pone hasta el número S, 21, 22, y se oculta al paciente. Hay que tratar de ocultarlo, saber que estamos bien en los pulmones, que estamos ventilando bien. El trauma de la vía aérea o la hoja del laringoscopio, también, o la punta del tubo, o del fiador, o del guiador, también pueden ser hemorragia y broncoaspiración. Y el trauma dental siempre tener en cuenta, porque podemos tener consecuencias por esa situación. Acuérdense de los dientes que se pierden, después hay que o pagarlos o se nos pierde en la boca. Una complicación también muy importante es la bradicardia. A medida que el paciente empieza a tener hipoxia, empieza a radicalizarse. El neumotórax por barotrauma también se puede presentar si yo insuflo mucho a un paciente. Yo insuflo mucho, le hago un volumen inadecuado, más o menos yo tengo que ventilar a un paciente con 500 mililitros, pues si yo le pongo 1500, el barotrauma existe. La otra condición también que hay que ver es la fuga del balón del tubo, es decir, el sellado del tubo no se hizo correctamente y por peritubo hay una pérdida del aire para la ventilación. Entonces vamos a tener una hipoventilación como consecuencia de un balón no adecuadamente inflado o pinchado. La lesión vertebral cervical por déficit neurológico también lo debemos tener en cuenta en aquellos pacientes con trauma de cráneo encefálico.
La inmovilización tiene que ser lo suficiente, hay que hacerlo lo posible, la ventilación con otro colega, para que uno insufle y el otro ventile, pueda tomar la cabeza del paciente lo suficientemente estabilizada como para no producir más daño a nivel de la médula. Siempre puede aparecer, muchas veces aparece el broncoespasmo post-tubo. Eso se soluciona fácilmente, no hay que ir mucho más allá, hasta con un corticoide podemos avanzar a solucionar ese broncoespasmo. Y la infección cuando hacemos un procedimiento sin las reglas de asepsia correspondientes. Todos los tubos endotraqueales son, de punto de vista, están libres de contaminación. Bueno, esto es parte de la técnica, siempre observar la expansión torácica y ocultar el abdomen y el... Ahora, un minuto. Voy a ver, un minuto. Voy a salir un minutito. Voy a poner una peli. Ahora, ¿dónde está? Quiero ver esta parte. Bueno, a ver, yo quiero ver si hablo. ¿Me escuchan? No, no me escuchan. Sí, sí, se escucha bien. Sí, sí. Bueno, ayer saqué una foto a esta paciente, bueno, dentro de lo posible para poder identificar un Malampati, ¿ves? Es decir, un Malampati, un grado 2, 3, no se ve la úvula, no se ven los pilares. Es decir, pero a pesar de que este Malampati no estamos viendo la imagen, Doc. No estamos viendo la imagen. Un minuto, entonces. No se ve la imagen. Un minuto. Un minuto. Compartir pantalla. No vemos la imagen. No, esa tampoco. Es esto. A ver, vamos a ver si se puede compartir. No. No lo veo. Un minuto, ¿eh? Un minuto. Bueno. Bueno, ahí era para la toma del tubo de Gödel, ¿ves? Un tubo, no sé si escuchan ahí. Sí, bueno, sí, sí. Un tubo de Gödel correcto sería aquel que la punta, bueno, yo lo tengo que tomar una medida exacta más o menos, sería que la punta del tubo de Gödel da más o menos a nivel del tímpano del paciente. Cuando yo lo ponga en esa posición y la parte más gorda está a la altura de la boca, eso sería un tubo más o menos que sé que va a estar bien ubicado y nos va a permitir la ventilación. Eso es. A ver, voy por otro lado, Uri. Un minuto. Otra imagen voy a ubicar. A ver esto. Bueno. Eso se ve, colocación de una cánula. Colocación de una cánula se ve. No. Colocación de cánula se ve. No, estamos con la misma foto de la paciente. A ver. Un minuto. Un minuto. Colocación de la cánula. Ahora sí. A ver si se mueve. Eso sí, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver.
Bien, eso sería. Bueno, salgo de ahí, me voy a ir a un minuto. Compartiendo la pantalla, nueva función, ¿no? Ya está ahí aquí. Yo, un minuto, no tengo micrófono mío. Voy a salir. Un minuto. ¿Alguna pregunta que vaya queriendo hacer? Poner en pausa. Bueno, más o menos esta es la idea. La cuestión es que ustedes cuando vayan tienen que ir a la parte práctica, no queda otra, de poder asistir al quirófano. No, yo lo ofrezco con realmente que si quiera ir, va. Yo creo que no va a ser la primera vez que lo indico, que quiera ir, va. Yo se lo voy a facilitar para que puedan hacer la intubación cuantas veces quieran. La verdad que en la parte teórica no es tan difícil como ustedes ven, pero es necesario saber todo más o menos lo que yo les he dado ahí como para poder, y lo que dio este hombre con el tubo de Guedel, porque como digo, es fundamental tener un tubo de Guedel en la mano porque eso nos facilita después la ventilación y la intubación. Pero la parte de práctica es necesario hacerla. Contando más o menos con lo que yo les he dado, que es la parte básica, fundamental, anatómica, previsiones, predictores de intubación difícil. Es decir, yo creo que ustedes pueden lograr tener una intubación lo mejor posible. Y ser fácil, como, bueno, a veces me toca a mí también sé de tener una intubación muy difícil y, bueno, trato en lo posible de solucionarlo. Pero yo les ofrezco, podemos hacemos un cronograma de intubación y ustedes poder ir al quirófano. Tal vez si la institución privada también lo permite, porque también la situación del hospital no nos está favoreciendo hacer intubaciones, anestesias generales, ¿no? Nada más que estamos haciendo muchas regionales o realmente de epidurales o raquianestesias. Pero bueno, si es posible también pueden ir, yo estimo. Habrá que pedir permiso nomás. Pero en el hospital tenemos todos los elementos. Y la otra cosa que quiero decirles es que también no nos quedemos también que solamente con un tubo de laringo podemos solucionar un problema. También tenemos las máscaras laringias. Las máscaras laringias también nos solucionan un problema porque nos permiten tener una vía aérea ya bastante satisfactoria y ventilar a un paciente, que tenemos poquitos minutos, pero poder ventilar a un paciente. La técnica de la colocación de la máscara laringia no es muy difícil, pero necesita una cierta práctica. No, tiene ciertos secretitos como para que poder decir, bueno, cuánto lo inflo, cómo lo inflo. Algunas cosas hemos aprendido de cómo poner una máscara laringia y poder tener una ventilación adecuada al paciente. Hay muchas máscaras laringias, están todos de acuerdo al peso del paciente. Bueno, está la 3, la 4, la 5, así todo depende del peso, pero nos permiten dar una ventilación adecuada a cualquier paciente que lo tenemos que intubar también posiblemente, pero es una alternativa válida. Una alternativa válida
a un paciente que tiene un trauma y está en la calle, colocar una máscara laringia es muy fácil. Pero resulta técnicamente fácil, pero necesita una pequeña adiestramiento. No sé si doctor, esta pregunta. perdón. Doctor, con respecto a las máscaras laringias, están pedidas hace bastante desde la parte de enfermería a farmacia, pero desde la parte de dirección quieren una nota de los anestesiólogos solicitando números y marcas para poder comprarlas. Ahora que estamos en este periodo en donde tenemos accesibilidad a comprar todo lo que es producto biomédico, estaría bueno que usted realice la nota, entonces poder tener acceso. Creo que pensando así usted siempre lo dice, que el acceso de la máscara laringia es mucho más fácil, mucho más rápida por más que se necesita práctica, que el tubo. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en un paciente de COVID, o estoy pensando en un recién nacido, que sería más adecuado, no sé qué opina usted. Pero eso necesitaríamos una nota suya. Bien. Sí, ningún problema, yo la voy a hacer, digo, necesitamos, realmente compramos, en la parte privada tenemos unas máscaras laringias que se llaman de Ambú, la marca, porque son muy fáciles de poner, no son del tubo, no es redondo como un tubo endotraqueal, sino que es muy distinto, es medio chato, casi como una pala de laringoscopio, en el aspecto de las dimensiones. Sí, es fácil ponerlo. Y sabiendo el movimiento que hay que hacer, bueno, yo lo he visto poner, lo ponemos casi siempre con José en niños, sobre todo, que vamos a operar para fimosis y esas cosas. Nosotros no intubamos a los pacientes, a los niños. Generalmente le ponemos una máscara laringia y ya con eso operamos a un niño para una fimosis, una postoplastia o para lo que sea, ¿no? No es necesario intubar en esos casos. Tenemos una vía aérea permeable y fácil de resolver. Así que sí, nosotros tenemos, por lo menos yo tengo en la mente, un tipo de máscara laringia que se llama Supreme, que vienen distintos números, 3, 4, 5. Y bueno, para el recién nacido también viene. En el caso de una intubación de un recién nacido, está la posibilidad de poner una máscara laringia de acuerdo a cuál es su tamaño, porque son muy pequeñitas. No son difíciles de poner, ¿eh? Así que bueno, también requiere un pequeño adiestramiento que yo, bueno, se los ofrezco, como digo, a manejar un laringoscopio, a manejar un tubo. Estoy encantado en poder ofertarme para que puedan ir cuando quieran. Yo, en ese aspecto, bueno, yo ya estoy disponible cuando quieran. Oscar, bueno, creo que antes de poner una máscara laringia o solicitar una máscara laringia, vamos a empezar a poner un tubo endotraqueal, porque hay muy pocos que saben colocar un tubo endotraqueal. Y otra cosa, que la máscara laringia no la usamos, o no se usa mucho en trauma, que más o menos, por eso yo quería diferenciar bien lo que es la clase tuya. No es lo mismo tener un paciente en quirófano, con la tranquilidad que uno tiene, que tener un paciente en el shock room, excitado, y cosas. Aparte la máscara laringia, vos sabés muy bien, Oscar, que si yo tengo que trasladar al paciente, la máscara laringia se puede salir, tiene que ser una persona permanente, que esto lo... A ver, yo quiero tratar de ver, agradecerte primero porque yo lo hablamos personalmente esto, que los chicos puedan ir a intubar. Uno intubó porque lo mandaron a intubar con los anestesistas 3 meses, si no, no intubábamos, yo no aprendí a intubar de otra manera. Creo que después Milene va a tener que ponerse de acuerdo con vos para ver quién va primero, quién va segundo, y la idea es tratar de que, depende de lo que vos digas, cuánto tiene que tener una persona para decir, bueno, medianamente intuba, o se larga a intubar, cuántas intubaciones tiene que tener. Yo te hago una pregunta específica. Si a mí me llega un paciente, que llegan, traumatizado a la guardia con un TEC grave, y un traumatismo maxilofacial, en el cual no es un grado 3 el traumatismo, o sea, no es un Alefor 3, suponete que es un Alefor 1 o un Alefor 2, ¿está? Y me llega con el cuello ortopédico, como tiene que llegar, ¿está? ¿Cómo sería la secuencia, para que todos sepan las chicas y los chicos, cómo sería la secuencia en el accionar con respecto a la vía aérea? ¿Está? Porque en ese momento es un momento de desesperación, ¿está? Y todos nosotros siempre repetimos lo mismo, el A, el B. Si yo no tengo bien el A, como la gente
no puedo pasar al B, y si no tengo el B, el paciente se va a morir. ¿Está? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Vamos a un caso grave, eso es lo que te estoy planteando. Claro, sí. Un paciente que está con un T grave, vuelvo a repetir, una LEFOR2, ¿está? Y excitado. Bueno, ese es un paciente muy complicado, un traumatismo craneoencefálico con LEFOR, eso grave, traumatismo de cara. La verdad cuando hemos tenido que intubar a un paciente con eso, lo hemos pasado mal, porque es un paciente difícil. Siempre hemos tenido que, un paciente que desde el punto de vista farmacológico, lo hemos tenido que llevar a un estado de inconsciencia. Lamentablemente no nos queda otra, porque el paciente está súper excitado, porque está hipóxico, la hipoxia le provoca la excitación importante, la hipoxia da eso, trata de alguna forma de defenderse esa persona y se defiende excitado. Así que, desde el punto de vista farmacológico, es necesario entonces contar con todas las herramientas, aparte de la que ya les he mencionado, desde el punto de vista medicación. La medicación, realmente, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el propofol a una dosis que realmente tendremos que valorar su estado hemodinámico, porque el propofol es un buen inóptico. Como contrapartida tenemos que hipotensa bastante, produce bradicardia. Si, de acuerdo al estado hipovolémico, el paciente lo podemos agravar si le hacemos un bolo excesivo de propofol. Si como generalmente son pacientes son politraumatizados, estaría contraindicada la succinilcolina por la hipercalemia que produce, es decir, el movimiento muscular, las fasciculaciones por succinilcolina están descritas, y podemos tener inconvenientes de ese tipo, disculpe, de provocar un daño mayor. Pero ante una situación de emergencia, la succinilcolina se maneja a miligramos kilo, 1 miligramo kilo de peso del paciente. Si tiene 80 kilos, 80 miligramos, que casi son 2 centímetros cúbicos, de una dilución, la succinilcolina solo tenemos aquí. En otro lado del mundo ya no se usa, pero a nosotros nos facilita mucho porque la intubación se hace más o menos rápida en 1 minuto y medio o 2 minutos como mucho. Entonces, está previamente diluida, los 500 miligramos en 10 centímetros cúbicos, como está diluida, quedan 50 miligramos por centímetro, le haremos 1 o 2 centímetros diluidos. Bueno, yo lo haría así, tratando de hacer una intubación muy rápida para poder facilitar la intubación orotraqueal, si se puede, porque es muy difícil, porque un paciente que está sangrando, la mandíbula está descolocada. No es tan fácil. Tiene que ser ya muy especializado el que lo va a hacer la intubación. Porque realmente a veces tenemos que hacer una intubación nasogástrica. Ya el tubo de la intubación nasogástrica requiere mucho más experiencia, porque vamos a poner tubo por la nariz, donde el tubo va a tener una dimensión menor, pero lo suficientemente viable la ventilación como para poder llevar la cantidad de suficiente oxígeno hacia el paciente. Ahora, Oscar, ¿te puedo preguntar algo? ¿Vos crees conveniente que el médico de guardia, que es el que va en definitiva a recibir el paciente, ¿no?, utilice propofol para sedar al paciente? Sí, yo lo que hago generalmente con un paciente politraumatizado. Sacarte el contexto que seas vos el que esté intubando, si no. No, yo lo hago porque para que aprendan lo que hago yo, ¿no? Porque yo veo un paciente hemodinámicamente inestable, sí, y trato en lo posible de reducir la dosis, porque al 50% es lo que le correspondería, solo hago diluido al propofol para no desestabilizar más la parte hemodinámica. Un paciente que no usaría midazolam. No, tardaría mucho más tiempo, el midazolam tiene una latencia más larga. No sumaría midazolam con propofol, porque la suma del propofol con midazolam, si yo uso midazolam y después uso propofol, tengo que reducir la dosis de alguno. Claramente voy a disminuir la dosis del propofol, porque la adicción de fármaco produce más estado de inconsciencia. Entonces, realmente yo uso propofol, que sé que tiene una vida media de 6 a 7 minutos, una latencia de 1 minuto y medio, el paciente al minuto y medio ya está dormido. Bien. Entonces, me resuelve bastante el problema. No usaría midazolam. Porque eventualmente nosotros acá no tenemos la terapia al lado, tenemos la terapia a 100 kilómetros.
¿no? Vos lográs con ese paciente intubarlo y asegurar una vía aérea, ¿está? Y el paciente está oxigenado, ¿bien? Y hay que derivarlo, ¿está? Ahora bien, el paciente se puede, con el propofol, la vida media es muy corta, en video se despierta el señor. Hay que ¿Cómo hago? ponerle un continuo, una infusión continua de propofol. Y vuelvo. ¿Y vos crees que eso lo puede llegar a hacer un médico de guardia? Y tiene que tener entrenamiento, si no, no se puede, porque ya en una conducta desde el punto de vista farmacológico hay que saber las cuestiones farmacológicas, hemodinámicas, de todo aspecto, ¿no? Farmacológicamente sabe la farmacodinamia, qué va a pasar con mi paciente. Es decir, si yo le pongo algo, sabiendo que todo lo que va a suceder al momento que yo le pongo algo por vena, la situación de todos estos hipnópticos prácticamente al minuto y medio, el propofol te ha hecho el efecto, está dormido el paciente, inconsciente, no ventila. Y bueno, tenemos que solucionar el problema. Una vez que yo tengo el tubo en la garganta, ya está. Sí. ¿Puedo hablar? ¿Se Sí. escucha? No se te ve, che. Bueno, primero felicitarte, Oscar, y por la exposición muy interesante, muy buena, muy práctica, didáctica, muy clara. Pero bueno, metiéndome en esta conversación reciente, pregunto, ¿y cómo se están trasladando últimamente los pacientes intubados? ¿O cómo lo manejan? Digo, sobre todo las chicas ahí que trasladan los pacientes intubados. ¿Con qué drogas, si se manejan, o cómo lo llevan al paciente, para saber? No sé, las chicas si pueden hablar. Anastasia, Rosana, Lucy, Emilene. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Bueno, hasta ahora Sí. a mí me tocó trasladar uno solo que fue intubado, digamos, los otros siempre los vamos bolseando, y van sedados con midazolam. Nosotros les estamos haciendo goteo continuo con ampollas de midazolam, le cargamos 3 ampollas en el suero, y vamos haciendo un goteo continuo que lo vamos regulando según vamos viendo si el paciente se va despertando, si nos va compitiendo o no con el tubo. Pero no tuvimos, o por lo menos yo no tuve que trasladar a un paciente que hubiera tenido un traumatismo de cráneo. Sí había sido un traumatismo de tórax muy importante y se lo había intubado, pero sí, con goteo de midazolam. Nosotros yo lo llevé así, por lo menos. Oscar. Está silenciado. Sacá el silencio, Oscar. Ahí está. Ahora lo saqué. Sí, lo escuché. Sí, no está mal la posibilidad de llevar un paciente con midazolam. No está mal. La verdad que es un buen hipnóptico. No me desestabiliza mucho la parte hemodinámica. El midazolam tiene esa gran ventaja. 3 ampollas de midazolam son 45 miligramos. Creo que sí, teniendo un aporte más o menos de 15 miligramos, de 10 miligramos de un bolo, y después hacer una infusión continua de él, maneja bien un paciente. Creo que no tiene inconveniente. Y si necesita más, le hago bolo, como lo tengo diluido en una jeringa de 15 miligramos, le voy haciendo miligramos, y en algún momento el paciente va a facilitar que se duerma, ¿no? Yo creo que está bien, pero siempre hay que hacer el bolo de inducción con midazolam, ¿no? Es necesario, ¿no? Es necesario. Un bolo de 10 miligramos, un paciente que va a ir intubado, no le pasa nada, ¿eh? Hemodinámicamente lo va a mantener estable, bien. Y de punto de vista respiratorio, hay que tener un relajante muscular porque puede intentar competir, y si compite es necesario tener un relajante muscular metido ya en vena, ¿no? Bueno, acá podemos tener socuronio, becuronio, es decir, las dosis son bajitas, de 0,8 miligramos kilo de becuronio, por ejemplo, o 1 miligramo por kilo, y eso facilitaría mucho que el paciente no compita con nada, está dormido, está relajado, lo único que hay que mantener una buena hidratación a los fines de tener una buena estabilidad hemodinámica, ¿no? Incluso con un té grave le hace succinilcolina. Y trato de que no. No, por la placa intracerebral. Creo yo que está contraindicada la succinil. Está contraindicado, pero mira, yo muchas veces, antes que el paciente pierda la vía aérea, le he hecho un bolito de 20 miligramos, una dosis como para que pueda yo verle la boca y nada más. Son mis preguntas puntuales, ¿sabes para qué, Oscar? Para tratar de ver cómo protocolizar todo esto.
O sea que Sí, claro. la guardia, tanto el residente como los médicos de guardia, ¿no? Y nosotros, obviamente, tratemos de seguir un paso. Yo entiendo, el Leo está por ahí, ya lo vi, que él me pasó que existe en la guardia, lo tengo acá en mi celular, ¿no? Hay un protocolo de cómo hacer una ¿cómo se llama? Protocolo de intubación rápida, se llama. Sí. Bueno, la sedación es con midazolam, por eso preguntaba, ¿está? Y dice una ampolla de embolo sin diluir, ¿está? Después el propofol como inductor, fentanilo como analgesia, ¿está? Claro. Y la succinilcolina. A ver, yo lo que veo, lo que digo es esto. A ver, y mi pregunta va a esto. Nosotros tenemos chicos muy jóvenes que están saliendo recién de la facultad y que se largan a hacer guardia, ¿está? Y que no tienen la experiencia, ni yo, Oscar, tendría la experiencia, viéndolo a ustedes y estando casi 15 años en cirugía, de hacer un propofol o hacer un fentanilo, ¿está? O sea, no es que no tengo la experiencia, sino que no sé hasta qué cierto punto yo me animaría. Por eso entonces quiero que, a ver, tratar no va a salir de esta charla solamente, ver cómo podemos protocolizar para que la residente, que en definitiva es el residente que lleva el paciente a Santa Fe, ¿está? Cómo actuar en estos 100 kilómetros. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, la verdad que a mí me preocupa mucho el tema de la guardia. Voy a decirlo con sinceridad. Porque la guardia de emergentología es una guardia de trauma. Y la guardia de trauma tiene que estar preparado para solucionar un problema de trauma. Y si me viene un paciente con un trauma cráneoencefálico que lo tengo que intubar y no estoy en disponibilidad yo o José Gómez como para poder dar una mano, lo estamos metiendo en un lío médico-legal muy feo. La verdad que a mí me parece que la guardia de emergentología, en mi opinión, debiera estar en manos de alguien que sabe trauma, sí o sí, pues, y saber qué hacer, ¿no? Porque a veces yo me puedo demorar por H, por B, 3, 4 o 10 minutos, y esos 10 minutos pueden ser malos, ¿no? Por lo que yo he visto, algunas veces me ha tocado estar y, bueno, hemos logrado que el paciente intubarlo, pero bueno, no ha sido en las mejores condiciones. Yo creo que sí es necesario, entonces, Yo que creo que del trauma, ¿no? todo lo que estamos bien, por eso estamos haciendo este tipo de charlas, ¿no? A ver, tratar de sacar algo inconcluso, porque en definitiva, vuelvo a repetir, el residente es el que se sube a la ambulancia. Creo que hoy, esto ya lo hablamos en clases anteriores, que el residente tiene que estar en el trauma ahí en el shock room, porque en definitiva el que se lleva el paciente es el mismo residente, ¿está? Si con tiempo uno puede lograr protocolizar lo que es vía aérea y protocolizar después cómo es el accionar, que creo que es lo que falta en la guardia, el accionar ante un traumatismo, el que fuere, ¿está? Cómo tiene que accionar el enfermero, cómo tiene que accionar la otra enfermera, cómo tiene que accionar el médico que está de guardia, en fin, ¿está? Por eso mi pregunta, si bien empecé por algo gravísimo, ¿está? Dale por 3, ya casi indicación de traqueotomía, ¿no? De urgencia. Pero no creo que lo pueda intubar. Escuchá, voy a querer sacar, decir paso 1, paso 2, paso 3, ¿me entendés? Tiene que haber protocolo. Si bien creo que lo primero que tiene que haber es que el residente de tercer año hasta el de primer año sepan intubar. Y la manera de saber intubar es con ustedes en el quirófano de una manera más tranquila, ¿está? Porque en la urgencia ni siquiera el que sabe intubar va a poder intubar. ¿Me entendés? Es el fin de... El otro día tuve que intubar a una paciente en la sala. Me costó, vamos a decir, una enormidad intubarla, porque estaba en la cama. La paciente, bueno, lo que pasa es que yo cuando llegué, la paciente estaba casi moribunda, ¿no? Una situación crítica de su enfermedad crónica renal, muy joven. Pero lamentablemente me costó mucho porque no estaban dadas las condiciones para intubar ahí arriba de una cama. En una cama es muy difícil. No veía la glotis, realmente me costó mucho. Yo, la verdad es que puedo decir que una de las intubaciones más difíciles que he tenido, porque intenté muchas veces, hasta que, bueno, se me dio la posibilidad de colocar una guía, o la guía, recién con la guía pude observar una hendidura glótica pequeña, como para poder solucionar el problema. Lo que pasa es que también había tenido vómito la mujer, entonces dificultaba mucho la situación.
pero a cualquier cazador se le escapa la liebre, digo yo, y bueno, yo realmente puedo estar en un mal día también, no todo el día es perfecto para uno, pero el adiestramiento es necesario. A mí me cuesta, yo digo que la guardia acá del hospital debe ser, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, tiene que haber, sí, gente capacitada que pueda solucionar un problema hasta que uno puede ir a dar una mano, sí o sí, porque poner un tubo en la garganta, en la tráquea, puede ser fácil como no ser fácil. Otra vez hemos llegado y el tubo no estaba bien puesto, estaban con mucha dificultad porque, bueno, los chicos no tienen la experiencia como para manejar un laringoscopio. Te hago una pregunta, sí. Oscar. En base a eso, te pongo este contexto. El médico que está haciendo la guardia está más o menos capacitado para hacer la intubación, tiene algún entrenamiento, ¿verdad? Pero llega un paciente con lo que bien dijiste de todas las clasificaciones de intubación dificultosa, o cuello, llámese cuello corto, o el traumatismo, la apertura bucal o lo que fuera. ¿Es conveniente que se haga igual el intento de la intubación y someter a la irritación, me refiero, de la laringe o de la epiglotis? ¿O más vale llamar directamente a ustedes, porque después a ustedes se les complica la situación de un laringoespasmo, esas cosas? O sea, digo ya un médico entrenado, o por lo menos que sepa la intubación, vamos a hablar de la fácil, pero acá cae el caso difícil, me refiero. ¿Vale la pena intentar o se lo llama a ustedes o que tengan la mayor experiencia? Sí, me parece muy buena la pregunta. La verdad que puede pasar esa situación, como vos decís, que el paciente ya lo veo difícil, tiene un criterio de intubación difícil porque Claro. ya le he marcado la cancha, como digo yo, y digo, este me va a costar, ¿eh? Yo, si yo tuviera la guardia, yo iría pidiendo ayuda. No me avanzaría mucho, le pondría una buena cánula de Guedes, lo ventilaría. Cosa de que, sí, muy bien. Entonces, bueno, la cánula de Guedes me iría solucionando, yo lo ventilaría, porque si está hipoventilando, esto lo ayuda mucho. Y hasta que venga, ¿quién me puede solucionar el problema? Porque sí, nos hemos encontrado muchas veces que las lesiones de cuello, de boca, sobre todo de la lengua, la epiglotis, están dañadas y a veces muy difícil, ya está muy edematizada y se ve poquito. Y si es un cuello corto, poca apertura bucal y todo eso, sí, dificulta mucho. La verdad que sí, hay que pensar, si yo lo voy a poder hacer. Si yo lo voy a poder hacer, bueno, me meto, ¿no? Pero si no... No entorpecer, esa es la pregunta. No entorpecer. Convengamos que una buena técnica es que la cánula de Guedel se coloque en el momento del accidente. Cuando yo lo pongo me pongo el cuello ortopédico, lo pongo en la camilla espinal, el paciente tiene que venir al hospital con la cánula de Guedel puesta. Está inconsciente, obviamente. Y a veces la cánula, el tubo endotraqueal va pegado con por eso te digo, sí. Las dos cosas, porque bueno, es necesario. Yo he observado muchas veces que el paciente está hipoventilando y no lo están oxigenando bien. Le han puesto una cánula nasal y no nos sirve. La cánula de Guedes sí le va a solucionar el problema porque la va a desobstruir a la boca, la vía aérea se va a estar más permeable. La cánula de Guedes tiene que estar a mano, porque es uno primer dispositivo que vamos a introducir. De la forma que lo dice el video, el tipo lo explica muy bien, yo lo encontré, digo, la verdad que me solucionó un problema porque explicarlo en vivo, en un paciente, bueno, me dio facilidades, ¿no? Para decir cómo se debe poner una cánula de Guedes. Porque, bueno, a ver, viste que el momento de la intubación, el infartado, el traumatizado, cuando yo no tengo la vía aérea, cosas, hasta para uno mismo que sabe intubar, es nerviosismo. A ver, no siempre veo que el paciente siempre, lo primero que le tienen que hacer, no lo veo, es colocarle el ambú y ventilarlo con el ambú hasta poder, porque con un ambú yo puedo llevar tranquilamente oxigenado. Tranquilamente. ¿Vos crees eso? Creo que es dentro del protocolo. El paciente bien inconsciente es ambú, dependiente. Ambú, cánula de Guedes y ventilarlo hasta que vos puedas intubar. Tener los elementos a mano.
Y tener los elementos a mano, porque inevitablemente en algún momento lo tenés que intubar hasta cuando lleguemos nosotros, o si se animan, bueno, pero necesitan la práctica es fundamental. Bueno, como yo la aprendí, cualquier persona con un entrenamiento mínimo, capaz que con 10 intubaciones ya, no digo que sea un experto, pero se va dando cuenta, ¿no?